Muchas gracias, Raquel. Bienvenidas todas. Espero que esté siendo una jornada muy disfrutable, de mucho aprendizaje. Em, Ahora vamos a dar paso a la mesa que está planeada para este momento. Vamos ya como con el tiempo encima, pero vamos a tratar de que sea pues fluida y que podamos compartir lo que nosotras queremos compartir aquí. Entonces, esta mesa se llama Periodismo Científico y con Perspectiva Feminista durante la pandemia por COVID-19. Y bueno, Raquel ya nos hacía una presentación rápida. Ahora yo les presento a nuestras participantes. Eh, Está con nosotras Lidia Barajas, que ella es licenciada en comunicación, maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Está también Luz Rangel, que ella es egresada de comunicación por la UNAM. Cuenta con un diplomado en prensa y democracia por la Universidad Iberoamericana y es reportera de Reporte Índigo. Y también está con nosotras Laura Islas, que es egresada de comunicación de la FES Acatlán, reportera de Reporte Índigo también. Y bueno, pues ellas nos van a hablar acá. Primero vamos a empezar con una ronda sobre que nos cuenten un poco de cuál ha sido su trabajo, ¿no? Y después vamos a entrar a una discusión ya más, o bueno, abordar el tema ya concreto de esta mesa. Entonces, pues sin más, para aprovechar el tiempo, vamos a empezar, vamos a darle pues nuestros turnos de participación. Empezamos con Lidia Barajas y vamos a tener 15 minutos para poder hacer bueno, su presentación, que nos cuenten sobre su trabajo. Mucho gusto y adelante, Lidia. Muchas gracias, Wallis. Buenas tardes a todas. Es un gran honor estar aquí con ustedes. ¿Puedo compartir mi pantalla? Si no hay problema. Sí, claro. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco de lo que he venido trabajando acerca de lo que es la cuestión de la ciencia, la tecnología y su presentación a través de los medios de comunicación, específicamente la prensa, aunque no está divorciado de otros medios, y para reflexionar un poco más hacia el final acerca de lo que está pasando con la pandemia. Entonces, bueno, básicamente lo que yo quiero compartir acá es primero una reflexión que es básica, que es acerca de lo que sería la comunicación de la ciencia, ¿no? O lo que también podemos entender o empezamos en una discusión acerca de periodismo científico, comunicación de la ciencia, divulgación de la ciencia, etcétera. Entonces, estas cuestiones tendremos que empezar reflexionando acerca de qué es en sí la ciencia, que tiene que ver mucho con lo que ya Pilar también nos dijo. Me resonó muchísimo esta cuestión de que hay que cuestionarnos, ¿no? O sea, que si tu editor te dice una cosa, tú también, o sea, puedes cuestionar al editor. Y en este caso, lo que yo quisiera dejar como más aquí sobre la mesa es también cuestionarnos, en el caso de que cubramos la fuente de ciencia, tecnología, de salud, etcétera, cuestionar a la ciencia en sí, a los científicos y a las científicas, ¿no? Porque estamos partiendo, ahora sí, de una cuestión que es bastante compleja. Entonces, aquí ya está, ¿no? Bueno, en general sería decir que la gran pregunta del feminismo sobre la ciencia es si el conocimiento científico es neutro y si ha sido neutro. Nos han enseñado históricamente que supuestamente, pues sí, el conocimiento científico es neutro, pero nosotros podemos cuestionar esa idea. También los feminismos, diferentes perspectivas feministas, se han cuestionado acerca de las representaciones de las mujeres en las ciencias, de estos contenidos, y también de las ciencias hacia los medios, ¿no? Cómo estamos proyectando estas representaciones ya en forma de lo que podríamos llamar divulgación o comunicación de la ciencia. También tenemos
esto lo dejo de tarea porque no me va a alcanzar el tiempo, las mujeres que cubren las fuentes de salud y en este caso de la pandemia, ciencias en general, esto se queda de tarea también porque en la comunicación de la ciencia o divulgación de la ciencia también se ha hablado mucho de la feminización de este trabajo, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien, o sea, hay un ejército de mujeres trabajando en oficinas de los institutos en la UNAM, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, etcétera. Entonces, mucha de la divulgación científica que conocemos también viene por el gran trabajo de las mujeres, pero hay que pensar dónde están estas mujeres, ¿verdad? Porque aunque no me cae mal el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, y que ha hecho, creo yo, un buen trabajo, hay que pensar que él es el que da la cara, pero ¿quién está detrás de todo lo que está haciendo, no? Es un trabajo para reflexionar. Bueno, entonces les decía, desde los feminismos se ha cuestionado mucho que la ciencia ha sido una actividad realizada en gran parte por hombres. Históricamente, tan solo el hecho de haber ido desde muy temprano a las universidades, mientras que las mujeres se quedaron en casa, ya es un cuestionamiento hacia el contenido científico, ¿no? A la producción científica. Y de ahí lo que les decía sobre la neutralidad. Entonces se preguntan diferentes puntos de vista feministas como Sandra Harding, Donna Haraway, etcétera, y que tiene que ver con las epistemologías feministas, si puede ser objetivo un conocimiento que ha sido producido y evaluado por los hombres, ¿no? Y a mí me gusta mucho presentar la imagen de Big Man porque es un personaje que para muchas chicas en ciencias resuena y dicen, no, es que yo vi Big Man y me inspiré, pero si vemos esta representación en los medios de comunicación, él es el sabio, ese es el científico loco, que además ese es un estereotipo del científico, y la mujer estaba siempre al lado de él como su asistente. Entonces ahí ya tenemos representaciones. También desde los feminismos se ha cuestionado los contenidos de la ciencia, como les decía, en especial las descripciones de la medicina, la biología, la psicología, que se dice pues no han sido descripciones neutras acerca de los cuerpos, ¿no? Y aquí siempre me gusta ilustrar también con el mito del óvulo pasivo y el esperma todo acelerado que iba a 1000 por hora para tratar de reproducirse, ¿no? Y fertilizar al óvulo bella durmiente, que también es como una metáfora que se utiliza mucho, o como se le ha descrito en los análisis de la ciencia, que se dice, pues sí, el óvulo llega y no hacía nada más que posarse, según las descripciones de los libros de texto, en el endometrio, y entonces los que tienen que dar la pelea son los masculinos, los espermatozoides, para reproducirse, ¿no? Ahora eso con nuevas investigaciones se ha cuestionado muchísimo y se dice no es cierto. El óvulo tiene una serie de intercambios químicos que lo que hacen es favorecer todo el ambiente para que puedan llegar los espermatozoides y al final hacen una interacción que finalmente es lo que determina qué espermatozoide puede llegar hasta él, ¿no? Entonces, es un mito eso de que el espermatozoide daba todo y moría en la raya por fertilizarse, ¿no? Y es un mito muy machista, ¿no? Que presentaba al hombre, lo masculino como poderoso. En otras ocasiones las mujeres fueron invisibilizadas, sus trabajos, o las fueron consideradas como trabajos secundarios. Aquí tenemos a Rosalind Franklin, que ella es fue cristalógrafa, perdón, y ella toma esta fotografía, la famosa fotografía 51, sobre la molécula del ADN, y es gracias a este descubrimiento o desarrollo empírico que ella hace, que se puede confirmar que el ADN es doble hélice. Pero lo que nosotros siempre tenemos muy presente son a Watson y a Crick. Entonces, no se habla de Rosalind en el mismo texto donde ellos publican, ella publica, a ella no se le da el Nobel porque muere de cáncer a raíz de su trabajo con la radiación, etcétera. Entonces, la historia de Rosalind es una historia súper injusta en las ciencias, no se le reconoce y sin ella, sin su trabajo, no sabríamos lo que sabemos ahora del ADN, ¿no? El gran descubrimiento, y siempre son Watson y Crick. Entonces, ahí para que lo busquen. Y también tenemos aquí a las mujeres que se les llamaban las contadoras de estrellas, que eran mujeres que trabajaban en observatorios astronómicos y que se dedicaban a observar las fotografías que se tomaban con los telescopios, y ellas hacían los descubrimientos prácticamente sobre las fotos, se las pasaban al científico, que aquí lo vemos aquí parado, al astrónomo,
y finalmente el cometa tiene su nombre, ¿no? De este hombre, pero ellas hacían lo que podemos llamar la talacha, ¿no? Entonces esa es otra problemática. Y bueno, finalmente ya yendo más a nuestro tema de interés en esta mesa, pues también los contenidos que reproducen los medios, ¿no? Si estamos hablando de cuestionarnos y que las perspectivas feministas han cuestionado los contenidos científicos, entonces también este cuestionamiento va hacia las notas que se generan, hacia las coberturas periodísticas, etcétera, sobre las ciencias. Entonces, en mi trabajo particular, yo trabajé lo que fue el anuncio de la aprobación y comercialización de la vacuna contra el virus del papiloma humano en junio del año 2006, que se aprueba en México, ¿no? Esta vacuna fue hecha por la empresa Merck Sharp & Dohme y después vino otra de Glaxo y pues está enfocada a evitar el desarrollo de la infección ocasionada por el virus del papiloma humano VPH en México. Que esto también es bien importante porque se habló muchísimo de que era la primera vacuna contra el cáncer, pero en 2006 contra el cáncer cervicouterino, pero en 2006 era muy pronto para hablar de esto. Ahora ya han pasado muchos años, ya se puede analizar en qué medida la vacuna ha servido o no para esto. Se habla ya de una inmunidad de rebaño, etcétera, pero es importante también cuestionarnos acerca de todo lo que se manejó, ¿no? Bueno, en el caso de la vacuna, haciendo el análisis de las notas de prensa, pues resaltaron las apreciaciones culturales respecto a las caracterizaciones biológicas de los cuerpos de las mujeres y los hombres, ¿no? Ante el VPH y las actitudes también que deben asumir frente a la prevención, desarrollo de la infección y el tratamiento del cáncer. Entonces vemos muchas aristas, ¿no? No es solo cómo los cuerpos reaccionan al virus, no es solamente cómo los cuerpos reaccionan a la vacuna, hablando de términos muy biológicos, sino que también en las notas y en todos estos contenidos va incorporada toda esta cuestión de quién debía vacunarse, en qué tiempos, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, gran parte de las notas sobre la vacuna describieron al virus del papiloma humano como un virus letal solo en mujeres. A ellas se les describió como víctimas del cáncer. Los genitales femeninos fueron o son todavía, o así se describen, como los depositarios casi exclusivos de la infección, y esto convirtió a las mujeres en el objetivo primordial de la vacunación, ¿no? Y bueno, las notas decían, por ejemplo, aunque las más afectadas por el VPH son las mujeres, no solo ellas deben de acceder al fármaco, decían algunos, ¿no? Por primera vez se anunció, las mujeres podrán protegerse del cáncer del cuello uterino. Pero, ¿qué pasa? Que esta infección se adquiere por transmisión sexual. Y entonces los hombres, que son además los portadores, pues prácticamente desaparecieron de la mayor parte de las notas, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, así es como lo anuncia Merck Sharp & Dohme, pagó páginas completas en los diarios nacionales. La mujer es el foco de la infección y de la vacunación, perdón, y así se anunciaba, ¿no? Pero pues esto era problemático porque les digo, entonces esta infección se transmite por vía sexual principalmente y entonces los hombres desaparecieron como portadores del virus y también desaparecieron los hombres homosexuales, ¿no? No se habló de ellos, ya hasta más adelante empezaron a surgir notas con el paso de los años, ¿no? Entonces, muchas notas los omitieron, ni siquiera los mencionaron, es así como que las mujeres se contagiaron por obra del Espíritu Santo prácticamente, y pues a los hombres no les pasa nada, ¿no? Fueron descritos como los portadores y transmisores al virus de sus parejas en algunas notas, pero a la vez se describieron como asintomáticos, ¿no? O sea, si ellos no desarrollan ningún tipo de lesión, las consecuencias sobre su salud son mínimas, los casos de cáncer de pene o anales no se comparan con los del útero. Esto también es bien delicado. Las estadísticas, las matemáticas, las gráficas generalmente tienden a confundir, ¿no?
Entonces aquí la conclusión era que si de todas las mujeres desarrollaban cáncer cervicuterino y solo un 0.5% de hombres desarrollaban cáncer en sus genitales, pues entonces eso los excluyó de las estadísticas, las notas, etcétera, ¿no? Y nos podemos cuestionar ahí si esto es válido. Y en general, ¿no? Aquí tenemos solo unos ejemplos de algunas notas que sí abordaron esto, creo que fue en el periódico La Crónica y en el Reforma, y los describían así, ¿no? Como asintomáticos. Entonces, al hacer el análisis de estas notas, vimos que se habla de un órgano, en este caso el útero o matriz, cervix, como un órgano vulnerable, propenso a enfermar, y por el otro lado el pene, la uretra, no tenían lesiones visibles, ¿no? La infección, el cáncer se desarrollaba inevitablemente en las mujeres prácticamente, en cambio en los hombres se describieron como resistentes inmunológicos. Los sujetos, pues la mujer víctima pasiva, el hombre portador asintomático, transmisor activo, ¿no? Que esto es muy cuestionable porque les digo, o sea, los hombres sí se enferman. Además, más adelante se ha visto la asociación del VPH con el cáncer de garganta, de estómago, etcétera. En el caso de hombres homosexuales, el cáncer anal, bueno, y no homosexuales también, ¿verdad? Sabemos que esas prácticas no las abordamos. Entonces, estas imágenes reproducieron estos estereotipos, también pensando en la conferencia que Pilar ya nos brindó, y comportamientos patriarcales. Se describe a las mujeres como biológicamente vulnerables, pero responsables de velar por sí mismas en función del cuidado de los demás, porque decían, bueno, ya está la vacuna, hay un virus que ataca a las mujeres prácticamente, que es el virus del papiloma humano, ellas desarrollan esta enfermedad mortal, pero si perdemos a las mujeres, pues perdemos a las madres de México, ¿no? Y entonces también cuando se anuncia la vacuna, esta vacuna es importante porque va a proteger a las madres y a las familias mexicanas, ¿no? Entonces, las mujeres se pierden y son importantes en función del cuidado que harían de los demás, ¿no? Están destinadas a la procreación, deben acudir revisiones periódicas, practicarse el Papá Nicolau, la colposcopía o vacunarse. Entonces también hay una normatividad sobre las mujeres que somos las que tenemos que revisarnos y revisarnos, ¿no? Los hombres considerados fuertes, activamente sexuales, ellos contagian, ubicados en espacios públicos que no les permiten realizar acciones preventivas sobre su salud ni la de otras personas. No se les recomendaba la vacuna y hasta el día de hoy no ha habido una campaña específica para la vacunación, por ejemplo, de niños, ¿no? De varones respecto al VPH. La campaña está enfocada a las niñas a partir de los 9 años, ¿no? Entonces sigue siendo ahí una cuestión de género, y si nosotros revisamos los artículos científicos, en los propios artículos justifican esta perspectiva porque dicen, bueno, como se enferman más las mujeres o desarrollan más el cáncer, pues nos vamos a enfocar a ellas y entonces les aplicamos la vacuna. En los hombres no tenemos tanta información. ¿Por qué? Porque es bien difícil hacerles un raspado de pene, ¿no? De uretra. Pero bueno, yo siempre he dicho respecto a esto, o sea, como si el espejo vaginal no fuera doloroso en las mujeres. Sin embargo, en nosotras sí se hacen estudios. Y estas son cuestiones de género, ¿no? Roles, mandatos, etcétera, que hemos aprendido. Esto, pues, ha empañado la percepción sobre diferentes prácticas sexuales, el contagio, y ya si nos vamos a ver muy buena onda, pues también hasta sobre los propios hombres, ¿no? Cómo se van a, si no hay información para ellos, pues cómo se van a proteger. Pero bueno, la empresa farmacéutica y los medios han promovido visiones conservadoras acerca de la sexualidad. El caso del VIH, por ejemplo, esto se los digo para pasar a la pandemia. El caso del VIH, por ejemplo, el foco estuvo en los hombres homosexuales, ¿no? Entonces, vemos siempre estos prejuicios que van primero sobre la investigación científica y después se proyectan también en los medios, ¿no? Entonces, sobre los hombres homosexuales se enfocaron con la pandemia de VIH, tanto que al principio, en los años 80, se le llamó Gay-Related Disease. Será prácticamente la enfermedad de los homosexuales, ¿no?
con el tiempo se fue viendo que no era solamente una enfermedad que atacara a los hombres, perdón, a los hombres gays, y entonces de ahí esto hizo que se empezaran a fijar en otras personas y en el caso específicamente de las mujeres, ¿no? Y las mujeres amas de casa, casadas, ahora son la población más afectada, por ejemplo, en nuestro país. Y entonces se pasó mucho por alto porque también las campañas de salud se enfocaron hacia hombres homosexuales y que se hicieran la prueba del VIH, etcétera, hasta que se empezó a ver que las mujeres amas de casa se estaban enfermando. Y rápidamente, ¿no? Sobre la pandemia actual, hay una mayor mortalidad en hombres que en mujeres por la infección de SARS-CoV-2, ¿no? El 26 de agosto sale un artículo en la revista Nature que publica, ¿no? Entonces dice, ahora tenemos datos claros que sugieren que el panorama inmunológico en los pacientes con COVID-19 es considerablemente diferente entre los sexos y que estas diferencias podrían ser la base de una mayor susceptibilidad a la enfermedad en los hombres. Y es la investigadora, ¿no? Entonces ahí ya nos empezamos a cuestionar, ¿no? Y sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto se ha abordado en los medios y de pronto todo el mundo se asusta y dice, ¿por qué están muriendo más hombres? ¿No? ¿Y qué está pasando con las mujeres? Entonces se pone énfasis en supuestas explicaciones biológicas sobre la propensión de los hombres a enfermar y desarrollar la enfermedad grave por SARS-CoV-2. Se dice que estas diferencias muestran que las mujeres responden mejor a las infecciones, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque pues ya vimos que no han respondido muy bien a las del VPH, ¿verdad? No respondemos muy bien. Y esto se extrapola al decir que el sistema inmunológico de las mujeres parece ser más fuerte o cambia menos con el tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo las notas dicen esto las expone más a las enfermedades autoinmunes, o las mismas investigadoras a quienes están entrevistando lo dicen, ¿no? Se habla de las células B que neutralizan los virus, disminuyen más en el hombre con el tiempo, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a establecer una serie de diferencias inmunológicas entre hombres y mujeres, etcétera, pero ahí no se atraviesan las preguntas culturales y sociales y de género, ¿no? Entonces vamos a una cuestión totalmente biologicista. Dicen los investigadores, se desconocen las razones detrás de esto, pero dicen que el hecho de que los hombres no tengan tantas células B como las mujeres, a medida que envejece, podría volverlos un poco débiles en sus respuestas humorales en el paso de los años. Y yo ahí me pregunto muchísimo, ¿por qué será que los hombres no tienen estas células? No importa el consumo de alcohol, el espacio público que habitan, ¿por qué las mujeres supuestamente no tienen estas células? ¿O por qué no las pierden? ¿Por qué a las mujeres son susceptibles a VPH y VIH, pero no a SARS-CoV-2? Entonces ahí hay muchas preguntas, ¿no? Pero en general una mujer enfrenta mejor las infecciones, ¿no? El punto es que la nota no atraviesa cuestiones culturales en contraposición o complemento a lo que dice la investigación de Nature, ¿no? O las científicas y científicos. Nos quedamos con un punto de vista biológico reduccionista. Pareciera que los virus están programados. Cuando hablamos de que un virus afecta más a hombres o a mujeres, pareciera que hablamos de robots, máquinas, zombies programados para atacar sexos, pero ignoramos las cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, tengo esta imagen que me llamó mucho la atención, las mujeres combatiendo o defendiéndose del virus, y este virus que va atacando y también cómo lo representamos, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejo porque ya me pasé bastante, ya llegué a 21 minutos, pero en general les plantearía eso, ¿no? Y pues dejo para las preguntas la cuestión de hablar un poco más acerca de estas, de las implicaciones que tiene no cuestionarnos, ahí lo dejaría yo, no cuestionarnos los contenidos de las ciencias, cómo se nos describe tanto a mujeres como a hombres, a sexos, etcétera, órganos, y que eso se proyecta en los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Sí, vamos como sobre el tiempo, pero podemos ahondar más ahora que entremos como al tema de las preguntas.
Gracias, Lidia. Vamos ahora a dar la participación a Luz Rangel, para que nos pueda compartir su trabajo. Y adelante, Luz. Pues buenas tardes, muchas gracias a todas por su tiempo para escucharme. También pues gracias a Raquel por la invitación. Hace un año tuve el gusto de acompañarlas como reportera que pues cubría la clausura del evento y pues bueno, hoy me siento muy honrada de participar en este segundo encuentro feminista de comunicación, ahora pues de este lado como ponente en esta mesa de reflexión. Pues bueno, lo primero que quiero comentarles es que nadie nace siendo periodista como nadie nace siendo feminista. Entonces, pues desde ese punto de partida aprendemos que tanto el periodismo como el feminismo son una forma de vida y que se tratan pues de un camino de aprendizaje. En este pues andar de vida, en este andar periodístico, encontré pues a Laura Islas en la redacción de Reporte Índigo, que pues bueno, más adelante va a platicar con ustedes. Y pues bueno, fue ella quien me presentó a Raquel Ramírez como una fuente especializada a la que podíamos acudir para realizar consultas cuando pues hablamos de periodismo con enfoque de género. Les cuento pues esta anécdota, ya que es una manera también de posicionarnos como periodistas feministas y pues de empezar a tejer alianzas, empezar a tejer redes, empezar a trabajar en conjunto, porque pues bueno, creo que ese es el futuro del periodismo. El periodismo será colaborativo o le va a costar mucho trabajo pues llegar a todos los sectores, a todas las audiencias a las que pretendemos que llegue. Y pues bueno, ya que estamos hablando de periodismo feminista, periodismo con perspectiva de género, ¿cuándo lo realizamos? Ahí pues bueno, quisiera comentarles que pues cubrir esta agenda temática, pues para mí y creo que para muchas mujeres que se dedican a esto, no es coyuntural. No se trata solamente de hacer una edición especial sobre el 8 de marzo, sobre el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sobre marzo, el mes de las mujeres, pues sino que es una agenda que semana a semana intentamos visibilizar de forma transversal. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando les digo que pues se trata de un enfoque transversal? Si bien tenemos medios especializados en periodismo feminista, recuerdo por ejemplo a CIMAC Noticias, a Malvestida, también creo que debemos de posicionar más allá de una sección, pues estos temas deben de estar en cualquier sección, ¿no? En cualquier texto periodístico que escribamos, debemos adoptar una perspectiva de género y, bueno, sobre todo, pues, de derechos humanos, ¿no? Y bueno, se me vienen a la mente algunos ejemplos, ¿no? Que hemos logrado en esta redacción, posicionar a las mujeres en la agenda nacional, aquellas que fueron víctimas de violencia física, víctimas de feminicidio, que fueron atacadas con ácido, posicionar, por ejemplo, a las NFL Girls, es decir, a las mujeres a las que les gusta el fútbol americano en la sección de deportes, a las mujeres artistas, pues del cine, de la literatura, de la fotografía en la sección cultural y entender también que las mujeres pues no solo son historias, ¿no? También son especialistas a las que podemos consultar en temas de política, en temas de economía, en temas de ciencia, en temas de tecnología. Creo que también pues uno de los postulados de este periodismo feminista es democratizar a las fuentes y considerar como fuentes de información a aquellas personas, a aquellas voces que en otros medios tradicionales no serían consideradas como tal.
pues bueno, también sobre esta perspectiva del periodismo feminista o del periodismo con enfoque de género transversal, creo que también pues es una práctica que debemos de adoptar tanto en las redacciones como en las mesas de trabajo. Cuando pensamos, sí, como ya lo comentaba, en las fuentes de consulta, pero pues también cuando pensamos en los puestos, ¿no? Cuando vemos quiénes son los directivos de medios de comunicación, quiénes son las editoras de medios de comunicación, quiénes son las reporteras en los medios de comunicación. Eso pues en cuanto a la parte transversal. Y bueno, ahora me voy también un poco a cómo hacemos este periodismo feminista, pues ya en campo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comentarles que pues es un periodismo interseccional y bueno, es ahí donde empezamos a considerar, además del género, a otras categorías como la edad. Me gustaría también comentarles, ¿no? Laura es una persona que trabaja muchos temas sobre infancias, que ha logrado colocar en la agenda de la sección nacional temas, por ejemplo, de feminicidio infantil. Cuando pensamos también en hablar de la condición social, cómo conviven pues estas categorías de género y pobreza, o cuando pensamos también en otra categoría como el origen, ya sea indígena, ya sea de un grupo étnico, o a las mujeres migrantes, ¿no? Cuando llegamos a colocarlas en la portada, cuando pues logramos que este tema llegue a la agenda pues de la sección internacional, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues debemos de partir, sí, como este concepto de género, como una construcción social y pues bueno, sobre todo romper el sistema pues binario que hay en torno al término, ¿no? Tratar de no pensar solo pues como femenino, mujer, masculino, hombre, para entonces pues dar a conocer también otros temas de otras poblaciones vulnerables y sobre todo pues también invisibilizadas en muchos medios de comunicación, como pues los temas de la diversidad sexual que quedan pues fuera de las coberturas, o si los vemos, no siempre los vemos con este enfoque de derechos humanos que ya les había comentado. Entonces creo que es importante decir que necesitamos pues un periodismo que sea inclusivo, es decir, que hable de niñas, de adolescentes, de mujeres cis, de mujeres trans, y que pues bueno, sea expansivo para que tenga este alcance pues más allá de que sea local, más allá de que sea nacional, pues que incluso llegue pues a un alcance regional, ¿no? Algo que también, pues bueno, les quería comentar, pues es que este periodismo con enfoque de género, pues tiene su propia genealogía, por decirlo de alguna manera. Tenemos un tema que nos atraviesa y pues bueno, que es la violencia de género. Entonces, muchas veces, pues al pensar en un periodismo feminista, tenemos que tocar estos temas y pues bueno, en ese sentido, como parte del trabajo que me gustaría compartirles, pues bueno, quisiera mostrarles también la pantalla, solo... Ay. ¿Sí puedes compartirlos? Sí, estoy intentando buscar la pantalla. Quería mostrarles pues un micrositio. Quiero mostrarles un trabajo que realizamos. Solo creo que me deja únicamente mostrar por Drive, por Dropbox, pero creo que no me está dando la opción de compartir ventanas. Si no, pues bueno, les comparto por aquí, por el chat, este micrositio. Pues bueno, les comentaba, ¿no? Que pues tenemos este tema, ¿no? El tema de las violencias y pues como ya les comentaba, creo que, ay, perdón, lo envié en privado, pero ahora lo envío para todos.
Ya está. Pues bueno, realizamos una investigación, justo como mencionaba Raquel, ¿no? ¿Qué pasaba también con las mujeres en la pandemia? Pues bueno, tuvimos la oportunidad, sí, de trabajar desde casa, pero eso implicó muchas veces un aumento de la carga de trabajo en muchos sentidos, ¿no? Hablamos no solamente del trabajo profesional, también de, pues, el trabajo doméstico, de muchos trabajos de cuidados. Y pues bueno, ese tiempo también, en mi caso, pude aprovecharlo pues para realizar una investigación acerca de los hoteles feminicidas en la Ciudad de México, que es el tema que les comentaba acerca de, pues de violencia, ¿no? Es importante contarles los 3 principales hallazgos que nosotros pudimos encontrar a partir de esta investigación, ¿no? En diversas alcaldías de la Ciudad de México se han cometido 28 feminicidios desde 2015 hasta el primer trimestre de 2020, es decir, el año pasado, cuando todavía no empezaba la pandemia, enero, febrero, marzo. Pero pues bueno, este número, esta cifra de 28, sí es una oficial que reconoce la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero también encontramos un subregistro. Este subregistro que nosotras encontramos lo pudimos hallar gracias pues a la nota diaria, a la nota periodística, a pues la nota roja, la mal llamada nota roja, era pues en este tipo de narrativa donde encontrábamos pues las mujeres que habían, las historias de las mujeres que habían sido asesinadas, pero pues bueno, con este énfasis que ya conocemos, ¿no? En la sangre, en la violencia, en la tortura. Y pues bueno, este subregistro en realidad son 39, considerando una cifra no oficial. Esa es como la primera revelación. La segunda revelación que podemos encontrar también es que pues más de 10% de las mujeres víctimas de este delito fueron asesinadas en un motel de paso. Los hoteles son el segundo lugar, el tercer lugar, perdón, después de la propia vivienda y la vía pública donde son asesinadas mujeres, ¿no? Entonces, pues también nos parecía un dato muy alarmante. Y bueno, finalmente, una tercera revelación es, pues bueno, todo el ambiente, el contexto feminicida en el que estamos, en el que nos ubicamos, porque pues resulta que no pasaba nada en los hoteles en donde eran asesinadas las mujeres, ¿no? Y creo que es importante mencionar que pues desde el periodismo feminista tenemos también que no solo nombrar la violencia, tenemos también que pues repartir responsabilidades. Y algo pues muy importante que a nosotros nos inquietaba era que pues bueno, de pronto no hubiera ni siquiera grabaciones de las cámaras del hotel, que también muchas mujeres fueran encontradas incluso no solo horas después de su asesinato, también días después, que hubiera dificultades para identificar los cuerpos de las víctimas, pero siempre quisimos pues apegarnos a contar una problemática y no enfatizar, por ejemplo, en estos aspectos que ya había contado la nota roja, ¿no? Hay uno de los apartados en los que, pues sí, mencionamos feminicidios en la privacidad de un cuarto, y pues bueno, aquí hablamos acerca de lo que ocurre en estos espacios, sobre todo las causales de muerte, que permiten que puedan ser nombrados como feminicidio, ¿no? Había mujeres que eran encontradas asfixiadas, estranguladas, con heridas punzocortantes, pues por traumatismo, y pues también había un caso que pues bueno, el feminicidio fue a causa de un arma de fuego, ¿no? Entonces creo que pues eran aspectos que como periodistas teníamos que nombrar
para que, pues bueno, no solo visibilizáramos este tema, también con la intención de, pues, incidir de alguna manera en las políticas públicas, ¿no? En las políticas públicas para mujeres. Otro de los bloques de esta investigación que les comparto es que, pues, también las mujeres que fueron asesinadas en los hoteles capitalinos no solo pues eran las mujeres en situación de prostitución, y lo decimos así, ¿no? Pensando en que se trata de una condición temporal, de que, pues bueno, no necesariamente tenemos que asumir esta perspectiva de que es un trabajo, ¿no? Las mujeres en esta situación sí eran vulnerables a ser asesinadas en los hoteles capitalinos, pero pues bueno, también encontramos feminicidios en moteles de personas que iban a festejar su cumpleaños con su pareja, ¿no? Donde, pues bueno, el agresor no era alguien que no las conociera, sino que era alguien con quien había, pues, un vínculo relacional. Y pues bueno, también nuestro objetivo al señalar responsabilidades, obviamente, pues era hacia los hoteleros, hacia los empresarios, hacia los congresistas, por las leyes tanto de establecimientos mercantiles, pues que primero no distinguen entre hotel y motel, y pues también que no cumplen con estas normativas, con estos reglamentos para la seguridad de los huéspedes, y bueno, pues ya no se diga pues tener una política de género en caso de violencia al interior de estos establecimientos de hospedaje. Entonces, pues ya no me gustaría exceder más el tiempo y pues bueno, estoy aquí escuchándolas a todas y pues lista para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu participación. Vamos a darle ahora la palabra a Laura para poder continuar con esta ronda y después de sus presentaciones entramos a detallar un poco más sobre esto que ya empiezas a plantearlos y sobre algunas otras cuestiones. Adelante, Laura. Sí, bueno, pues un placer estar un placer estar hoy con ustedes. Me siento muy emocionada de compartir mesa con mujeres tan sabias como las que están aquí presentes. Bueno, pues yo me presento, soy reportera al igual que Luz en periódico Reporte Índigo, también soy editora de las secciones locales, bueno, de Ciudad de México y bueno, voy a hablar un poco acerca de mi trayectoria. Yo comencé, cuando salí de la universidad, comencé realizando prácticas en una agencia de noticias que se llama Notiese, que es sobre temas de salud y derechos sexuales. Posteriormente ingresé a un curso taller en periódico Reforma y después de eso ingresé a trabajar en periódico Metro como reportera comunitaria y también cubriendo temas de seguridad pública, como menciona Luz, mal llamada Nota Roja. Estuve aproximadamente 2 años. Durante ese tiempo me tocó cubrir temas bastante crudos, por así decirlo. Fue como mi primer acercamiento, bueno, con el tema de los feminicidios, y creo que este periodo, bueno, lo menciono porque a mí me marcó bastante. Sobre todo, para mí era importante escribir sobre ello porque sé que hay activistas que a través de estas notas realizan un conteo. Entonces yo trataba, bueno, con las herramientas que en ese momento tenía, pues de esforzarme para hacer pues el mejor trabajo, ¿no? Lo que estaba en mis manos en ese momento. Bueno, posteriormente estuve en la sección Ciudad, también de periódico Reforma, y desde hace 3 años colaboro en periódico Reporte Índigo. Y bueno, desde ahí hemos tenido una agenda diversa. Como bien menciona Luz, no es una agenda del último año, no es una agenda de los últimos meses, sino es una agenda que desde el principio hemos llevado semana con semana hablando de estos temas que nosotros consideramos importante visibilizar. Y bueno, por ejemplo, pues como mencionaba Luz, que para mí es una de las periodistas más jóvenes, pero también
de las personas que más admiro por todo lo que ha hecho y por lo que ha aprendido de ella, bueno, pues estos temas de, por ejemplo, feminicidios infantiles, de las mujeres indígenas, también de las mujeres, por ejemplo, científicas, estos temas que van relacionados con derechos humanos, también con las defensoras del medio ambiente, cuál es el papel que han desempeñado también las profesionales de la salud durante esta pandemia, el tema de la educación, del trabajo doméstico. Entonces, bueno, esta agenda que hemos venido desarrollando durante durante estos últimos 3 años, a mí se me hace pues bastante... Pues es parte, como dice Luz, de la agenda que llevamos día con día. Entonces, bueno, les voy a comentar uno de los temas que he estado trabajando pues en las últimas semanas. Yo en días pasados hice una cobertura en la zona de la montaña de Guerrero. Ahí conocí a un colectivo de mujeres indígenas MEPA. Ellas pues durante toda su vida han sido víctimas del tema de la violencia de género, han sufrido, bueno, golpes, humillaciones, han obligado a concertar matrimonios forzados. Entonces, lo interesante, bueno, esto es parte del contexto, es importante mencionarlo, pero aquí el tema creo que importante es lo que están haciendo estas mujeres. Hay un colectivo que está tratando digamos, de alguna manera, romper esta violencia que pues han tenido durante todos estos años, no solamente ellas, sino que viene a través de generaciones de sus madres, de sus abuelas, y están haciendo, bueno, formaron un colectivo que se llama Tachiagu, que traducido significa como voz de las mujeres. Yo les comento, bueno, de esto porque es una manera también de contar la otra cara de la violencia de género. Estas mujeres tienen un proyecto a través del cual buscan empoderarse, que es ellas crearon ya un restaurante y 2 cuartos de hoteles y ahorita están realizando un fondeo para crear un sistema de aguas, de captación de aguas pluviales porque no tienen agua. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, también contar estas historias o conocer estas historias porque es una manera de ver que también qué se está haciendo, o sea, no solamente contar las denuncias o la situación que se vive, sino también es una manera de ver qué se está haciendo y qué se puede hacer y cómo puede servir esto de ejemplo. Algo que yo he hecho durante pues mis coberturas también o que yo me propuse hacer es buscar especialistas, mujeres. Me di cuenta que en mis notas utilizaba mucho, por ejemplo, a expertos, pero no buscaba a expertas. Entonces de repente dije, bueno, pues yo quiero conocer, o sea, quiero que en mis notas también haya voces de mujeres expertas y bueno, esto es algo de lo que yo he estado haciendo de manera personal y me parece que también algunas de mis compañeras lo han hecho. Y también buscar, bueno, contar las historias de estas redes de mujeres que han estado siendo visibles, sobre todo a partir de la pandemia. Por ejemplo, hay una red de abogadas Violeta, que es una, bueno, red de abogadas en todo el país, que a partir bueno, cuando comenzó la pandemia hubo un incremento de agresiones hacia las mujeres. Entonces, esta red de abogadas Violeta, yo les confieso que la conocí a través de Raquel, porque ella en su muro de Facebook compartió acerca de esta iniciativa, entonces yo las busqué, hablé con ellas, me contaron lo que estaban haciendo, se me hizo muy importante porque ellas estaban brindando asesoría de manera gratuita a todas las mujeres que fueran víctimas de violencia de género, sobre todo violencia familiar que pues se incrementó muchísimo a partir de marzo cuando comenzó el confinamiento. Otra también de las redes a las cuales yo he buscado se llama, bueno, Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Esta es una red de mujeres, bueno, red de defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres que surgió en Jalisco. Ellas lo que han hecho, bueno, ellas han también apoyado a las mujeres, sobre todo a las mujeres políticas que sufren el delito de violencia política en razón de género. Bueno, entonces ellas recientemente crearon un manual que le pusieron el nombre de Botiquín de Primeros Auxilios contra la Violencia Política en Razón de Género y es como una guía muy práctica que pues le puede servir a todas las mujeres que son, bueno, a todas las mujeres que sufren este delito. Entonces, bueno, esto es como parte del trabajo que he estado realizando. Y bueno, pues
pues por mi parte sería todo. No sé si alguien tiene como, bueno, si quieren ya podemos pasar a la sección de las preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, esta primera introducción tenía toda la intención de mostrar el trabajo que ustedes han realizado y como ustedes saben, titulamos, bueno, esta mesa tenía como la intención, ¿no? de mirar el periodismo desde una perspectiva feminista, ¿no? Así la titulamos como periodismo científico y con perspectiva feminista en este contexto de la pandemia COVID-19. Y eso, bueno, eso me parece muy importante de destacar. Ahora justo vamos a entrar como una ronda de preguntas para poner el foco de atención en esto, ¿no? Justo a donde queremos como centrarnos es en la importancia del periodismo de investigación feminista, ¿no? Y voy a conjuntar o voy a preguntarles, ¿no? ¿Cuál es esa importancia de realizar este periodismo de investigación? O sea, hablamos de periodismo de investigación, pero con esta perspectiva feminista, ¿no? Y no hablamos de una perspectiva de género, ni, bueno, en esta sintonía, sino la nombramos feminista justamente porque nos posicionamos de ahí. ¿Cuál es esa importancia y cuáles serían los temas que este periodismo feminista tendría que colocar como los temas importantes? No sé quién de ustedes quisiera participar, comenzar con... Bueno, pues si quieren, comienzo. Bueno, pensando también en lo que ya Pilar nos compartió y ahorita escuchando a mis compañeras de mesa con estas exposiciones tan interesantes, creo que se hace una cadenita, ¿no? Y que va a algo que a mí les digo me resonó muchísimo, porque ella dice, bueno, en los medios, tenemos que exponer más que el detalle morboso, etcétera, sino decir por qué están siendo violentadas las mujeres. Entonces yo pensaría en el contexto de la pandemia y en esta necesidad de un periodismo feminista, pues en esta cadenita que ahorita acabamos de armar, ¿no? De que pues en principio nos podemos cuestionar los conocimientos científicos, las legislaciones, no sé, pues todas las ideas sobre las que hemos crecido o que nos formaron también en las escuelas, etcétera, diciéndonos, no, bueno, pues mujeres aquí, hombres acá, etcétera, ¿no? Y hablas de esto, hablas de aquello, así. Entonces, en principio me parece muy importante cuestionarnos el propio conocimiento científico, la propia caracterización de lo que sería la violencia. Me parece muy importante lo que dicen las chicas, ¿no? De estas organizaciones y de estos feminicidios en los hoteles, ¿no? O sea, es importante tener esta perspectiva porque amplía el panorama y no se queda solamente en una cuestión de biologicista, ¿no? De hay un virus, es un virus que está matando más a los hombres y entonces en eso nos vamos a enfocar, sino que hay una problemática que viene encadenada, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia de una perspectiva feminista, ¿no? Cuestionarnos desde la raíz y generar diferentes materiales. Muchas gracias, Lidia. No sé si creo que alguien está compartiendo su pantalla. Sí. ¿Verdad? No, creo que es No, Pilar. es Pilar. Ajá. Ajá. Si podría, Pilar, dejar de compartirnos su pantalla. Bueno, bueno, no sé quién más quiere como entrarle como a esta primera ronda, Laura o Luz. Luz nos dio como algunas, ¿no? Pues como algunas claves, ¿no? De cómo irle entrando a hacer este tipo de investigaciones desde esta perspectiva feminista. Laura también, por supuesto, al colocar los temas, ¿no? Al decir en concreto con estos temas o con estos sujetos también son centrales, ¿no? Son las mujeres y qué tipos de historias de mujeres, cómo abordamos esas historias de las mujeres. También eso nos va dando luz, ¿no? Sobre cómo hacer este tipo de periodismo de investigación feminista, ¿no? Pero acá queremos poner el acento también en esto, ¿no?
justo la relevancia que tiene esta investigación que ustedes presentan, Luz, ¿no? Tiene que ver con la investigación, ¿no? O sea, hay todo un trabajo de fondo y que tiene una mirada muy específica, ¿no? Y esas son como las claves que aquí nos ayudan a entender esa importancia, ¿no? De este periodismo. Sí, a mí me gustaría comentar algo. ¿Sí me escuchan? Sí, te bueno. escuchamos. Es muy importante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, porque no solamente estamos en el contexto de la pandemia, o sea, por COVID-19, sino también estamos en un contexto electoral muy importante, porque el 6 de junio son las elecciones más grandes hasta la fecha, ¿no? Entonces están en juego más de 21,000 cargos y justamente también es importante porque por primera vez, digamos, por ejemplo, hay 15 gubernaturas en juego y por primera vez se busca que haya paridad en este tema, ¿no? Entonces, parece ser que es cuando más visibilidad ha tenido el movimiento feminista o los diferentes feminismos en México, y también es cuando más se ha atacado a las mujeres. O sea, es realmente triste ver el número o sea, el número, por ejemplo, de feminicidios, de homicidios dolosos cometidos contra las mujeres, el número de agresiones sexuales. Entonces, esto hace, o sea, ver estas cifras o ver todos estos delitos que se cometen contra las mujeres, ver la hazaña con la que, o sea, ver toda esta situación hace que sea necesario hacer un periodismo de investigación. O sea, a mí por eso se me hace sumamente importante el trabajo que hizo Luz con sus compañeras. Creo que es un trabajo muy valioso. Recuerdo que platicaba con ella y ella me decía que cuando lo hacía pensaba en sus amigas, pensaba en las mujeres que conocía, porque pues no le gusta, o sea, era un trabajo como, a mí, bueno, desde mi punto de vista, se me hace como un trabajo de amor que hizo Luz para pues las mujeres, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace que es importante más que nada hacer un trabajo de, bueno, hacer periodismo de investigación, porque al final uno lo que escribe es lo que las personas pueden entender. Entonces, también cuando escribimos, por eso es un trabajo tan importante analizar y reflexionar sobre lo que escribimos y cómo lo escribimos, porque muchas veces es la única manera en la que las personas pueden entender o malentender sobre un tema del que se está hablando. Esa sería mi aportación al respecto. Muchas gracias, Laura. Luz, ¿quieres compartirnos algo? Justo ahora que empezamos a tocar el tema pues del periodismo de investigación y sobre todo del periodismo de investigación hecho por mujeres, a mí me gustaría pues decir esta parte, ¿no? Sí, somos feministas, pero también somos periodistas y somos feministas que estamos haciendo periodismo, ¿no? Me parece muy importante hacer esta precisión porque creo que nos enfrentamos a esto, pues desde la estructura de los medios de comunicación y también con las propias audiencias. Pienso en compañeros, por ejemplo, hombres, a los que muchas veces no se les cuestiona ¿por qué hacer un periodismo de investigación sobre casos de corrupción, ¿no? ¿Por qué estás haciendo un periodismo de investigación sobre medio ambiente? ¿Por qué, por ejemplo, a ellos no se les llama activistas? Y en el caso de las mujeres muchas veces sucede así, ¿no? Muchas veces hay espacios que no son nada amorosos como como la Escuela Feminista de Comunicación que, pues bueno, que estamos construyendo, donde está pues siempre ese cuestionamiento, bueno, pues es que o haces periodismo o eres feminista y creo que pues es muy importante esta parte que mencionaban al inicio, ¿no? Es un posicionamiento y desde ese posicionamiento vamos a proponer agendas temáticas, desde ese posicionamiento vamos a proponer a mujeres especialistas. Creo que también, bueno, Laura no les dejará mentir, uno de los códigos que tenemos al interior de la redacción, por así decirlo, pues es también la paridad de género en las fuentes. Si estamos tratando un tema pues que no tiene una carga como lo habíamos planteado, ¿no?
una agenda feminista. Si el tema es la reforma energética, bueno, pues tengamos a 2 entrevistados hombres y a 2 entrevistadas mujeres, en lugar de 4 entrevistados hombres, en lugar de 3 entrevistados hombres y una sola mujer. Creo que a mí me parece importante decir eso, sobre todo cuando se trata de periodismo de investigación, ¿no? Que no se cuestione ese rigor con el que trabajamos desde esta otra forma de vida que es el feminismo.